para él y uno para nosotros. No, pues los tres para él. Sí, pero ¿Qué hizo? no sé. Hay una vela en cada plato. Gracias. ¿Cuándo es eso? Roberto, Mándeme. ponen una vela en cada plato. Pero crucificamos. Es el día del Padre de la lectura. Se celebra Pues mira, es lo que te decía, compramos dos pasteles. Uno para Marcos y otro para pasteles. Sí, que se vea su norte, porque así como estaba está seguro. lo que sea para el pastel. Ya está pasado. Como que como 2 semanas. No, pues sí, puede salir. No te digo que te sorprendió, pero bueno, no. Maestro, ahora sí que alguien haga la reclamación. La reclamación. El maestro Tomás, el maestro. Salmo ya lo tengo yo. El salmo, ¿quién lo va a hacer? El maestro Benjamín. No, porque ya va. El maestro Benjamín va a hacer el salmo. ¿Pero qué hace la reclamación? ¿Este es de quién es? Ah, ese. Roberto Carlos. Van a entrar en procesión. Así, ahí van, ahí van. Ya van, acaba la procesión. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, Hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Queridas hermanas y hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que te dignes bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego les pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y los tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que los seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros cantando con júbilo al Señor. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Mexicanos un Padre tenemos, que nos dio de la patria la unión. A ese Padre gozoso cantemos, empuñando con fe su pendón, empuñando con fe su pendón. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera triunfante su ley, que impere doquiera triunfante su ley. Viva Cristo Rey, viva! Viva Cristo!
preside nuestra Eucaristía el excelentísimo Monseñor Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México. Pedimos por la paz y seguridad del pueblo mexicano y de los países en conflicto bélico. Oramos para que todas las autoridades civiles trabajen por la seguridad y el bienestar común, por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones, por sus necesidades y acciones de gracias, por todos los bienhechores vivos y difuntos de Basílica. Damos la bienvenida a los monseñores Turek y Nocón, que están en el Vaticano, Secretaría del Vaticano trabajando, y hoy los recibimos aquí en nuestra Basílica. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra con atención. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues Él que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven en mi ayuda. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifíquenlo. De Jacob témanlo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ellos quedaron en darle 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenía los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas,
uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo aprendieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron 2 que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Y él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí,
se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Y Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevan a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él,
se burlaban diciéndole: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Un momento de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos,
muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentar. Si nos preguntáramos, ¿por qué tenemos que estar recordando año tras año y en Semana Santa 2 días, el día de hoy, Domingo de Ramos, y también el Viernes Santo? Esta experiencia tan terrible que experimentó nuestro Señor Jesucristo. ¿Es que acaso la Iglesia le gusta recordar cómo sufrió su Mesías? ¿Es que acaso somos masoquistas y nos gusta ver cómo sufrió? La respuesta es no. No es la razón por la que recordamos cada Domingo de Ramos y cada Viernes Santo la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Domingo de Ramos tiene una intención: introducirnos en el misterio. Hoy recordamos la pasión y el próximo domingo la resurrección, por eso la escuchamos en domingo. Pero también nos ayuda a introducirnos en este misterio de esta Semana Santa y comprender por qué es una Semana Santa. Si nosotros vamos repasando todo lo que escuchamos el día de hoy, podemos ir haciendo un inventario de todos los pecados que el pueblo de Israel
y los discípulos de Jesús cometieron para que Jesús terminara en la cruz. Desde la traición de Judas, la soberbia de los apóstoles que decían, nosotros iremos contigo hasta el final, la mentira, dormidos cuando tenían que acompañarlo en la oración, la indiferencia, la traición una vez más del amigo, con lo que fuertemente le llama a Jesús, a Judas, las mentiras de los testigos, el odio de los líderes religiosos, la violencia de los soldados, la indolencia de todo el pueblo que dejándose llevar por unos cuantos gritaba, crucifícalo, crucifícalo, la injusticia del juicio a Jesús, la indiferencia de la autoridad de Poncio Pilato que prefiere lavarse las manos, la violencia una vez más de los soldados, la humillación que le dicen, si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. ¿Cuántos pecados se sumaron para que Jesús terminara en la cruz? Muchísimos. Les dije algunos cuantos, y en estos días ustedes van y leen la Biblia, se darán cuenta cuántos pecados se cometieron y se sumaron como en cadena para que Jesús terminara crucificado. Estos mismos pecados hoy se siguen cometiendo. El día de hoy también experimentamos la insensatez de la violencia y de la guerra. El día de hoy también sufrimos de la mentira que muchas veces nos lleva a la injusticia. El día de hoy también vemos la traición, la indiferencia de tantos ante el sufrimiento de muchos. El día de hoy también podemos reconocer en nosotros mismos esa traición de Pedro que negó a Jesús cuando no le convenía aceptarlo, o la traición de Judas que prefirió venderlo por unas monedas, pensando que así le iba a hacer un bien a Jesús. Piensen cada uno de ustedes en su experiencia familiar, en su experiencia comunitaria. Veamos cómo está nuestro país y el mundo entero, sumido en tantas injusticias y en tanto dolor provocado por el pecado del hombre. Y ahora pregúntense ustedes si leer este pasaje no tiene tanto sentido el día de hoy. No es para ver cómo Cristo sufrió, es para recordar cómo el hombre pecó y sigue pecando. Y ese pecado provoca una y otra vez el sufrimiento, como lo hizo de Cristo y lo hace el día de hoy de tantas víctimas. Tantas familias que han perdido un ser querido por la violencia, tantas madres y padres que caminan con el dolor en su corazón por no encontrar a sus hijos, tantas familias que se ven despojados de sus pertenencias por la injusticia y la indolencia de otros, tantos pueblos que sufren por la soberbia, por la violencia, por la traición. Y nos preguntamos, Señor, ¿por qué si has muerto por nosotros no hemos cambiado? Y la respuesta de Dios está en la cruz. Ante todo este pecado que Jesús experimentó y que lo llevó a la cruz, en este año nos toca escuchar el Evangelio de San Mateo. Y a mí me llama la atención porque en este Evangelio hay muy pocas palabras de Jesús y lo que más resuena es su silencio. Jesús, que ante la provocación de la violencia, de la humillación, de los gritos que le decían, bájate de la cruz si acaso eres el Hijo de Dios, que te venga a salvar el Dios en el que tú creías. ¿Y Jesús qué hace? Guarda silencio, pero no es un silencio impotente, es un silencio amoroso,
Es un amor profundo por el pueblo que lo ofende. Jesús convencido que solamente amando a este pueblo lo iba a poder cambiar. Jesús que en el silencio renuncia a la violencia. ¿Cuántas cosas pudo haber hecho Jesús y dicho desde la cruz, diciendo, echándoles en cara el pecado de todos? Y Jesús, en lugar de echar en cara o provocar más violencia, calla, y callando, ama. Jesús vence el pecado con el amor, no con la violencia. Jesús es el Rey de la paz, no porque pudo matar a más gente, sino porque pudo perdonar a más gente. Es su misericordia, es su amor, lo que Él propone para transformar todo lo que el pecado provoca. Es en ese amor que nosotros tendríamos que creer para perdonarnos unos a los otros y poder empezar una espiral distinto que el de la violencia que estamos viviendo. Necesitamos de la justicia que Dios nos da y que Dios hace, como lo hizo por su Hijo. No la justicia que nosotros aplicamos, sino la que Dios tiene. Necesitamos del amor del crucificado para transformar nuestros corazones y dejar de ofendernos unos a los otros como tanto lo hacemos. Necesitamos creer en su misericordia y en su amor para que este mundo camine distinto. Y nosotros, los cristianos, los católicos, que año tras año recordamos esta pasión, tenemos que ser los que demos testimonio de ello. ¿Se acuerdan cómo nos dijo Jesús? Ámense los unos a los otros, y nos puso un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que nos puso? Como yo los he amado. Y así nos amó Él, abrazándonos en la cruz, limpiando nuestros pecados con su sangre, perdonando nuestros pecados con su mirada y con su silencio. Y finalmente, Jesús pronuncia estas palabras en el Evangelio que hoy escuchamos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta frase es el inicio del Salmo 22, que también los invito a ir a su casa o buscar en su teléfono este salmo. Es un salmo que describe todo lo que le estaban haciendo. Describe perfectamente cómo al siervo de Yahvé lo masacraban, lo ofendían, le gritaban, si eres el Mesías, bájate de ahí. Todo eso se describe en el Salmo. Lo que estaba diciendo es, miren lo que están haciendo porque ya estaba escrito. Y ese Salmo termina en un canto de confianza en Yahvé, en Dios, que le dice, eres tú el que va a hacer justicia. Es en ti en quien tengo puesta mi confianza. Es en ti en quien yo confío mi vida entera. Por eso lo que Jesús estaba haciendo con esa exclamación era poner sus vidas en manos de Dios, del Padre, y decir, Señor, aquí está mi vida. Eres tú el único que puede recibirla. Eres tú el único que va a hacer justicia. Y justicia hizo el Padre resucitando a su Hijo. Por eso, queridas hermanas y hermanos, cada año recordamos esto en nuestra iglesia, porque pareciera que todavía no terminamos de entender, porque nos damos cuenta de todo el dolor que provocan nuestros pecados y no terminamos de convencernos que la mentira no tiene la última palabra, que la violencia no alcanzará la paz, que la injusticia nunca podrá restituir la fraternidad y que la indiferencia con la que muchas veces nos vivimos nunca dará como fruto la paz para nosotros. Que al contemplar a Cristo amándonos desde la cruz, nos arrepintamos de nuestros pecados. Más que mirar a los que hicieron hace 2000 años, miremos a los que estamos haciendo el día de hoy. Y arrepentidos de ellos, agradezcamos tanto amor
Y quisiera invitarlos a llevarse una pregunta para esta semana. Señor, ¿qué he hecho con el amor que tú me regalaste en la cruz? ¿Qué he hecho con el amor que tú me regalaste en la cruz? ¿He creído en ese amor? ¿Me he esforzado por vivir ese amor y agradecerlo? ¿Qué he hecho con tanto amor? Y que sea nuestro Señor, a través de su amor, que transforme nuestras vidas y podamos así juntos hacer presente el mundo que este crucificado soñó en hacer presente a través de sus discípulos. Que sea Cristo nuestra mejor garantía de que el amor, en definitiva, es el único que vencerá el pecado y la muerte. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado, y en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidámosle especialmente por los hombres que hoy, a causa de la violencia y la guerra, comparten más cercanamente su sufrimiento. Vamos a responder, te rogamos, Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y hombres, los niños y jóvenes, y los ancianos que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepan soportar ese sufrimiento y nosotros seamos sus hermanos y les tendamos una mano. Oremos. Te rogamos, Señor. Jesús, que fue juzgado y condenado por los poderosos, pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz, la justicia para todos los hombres, muy especialmente que nuestras autoridades civiles busquen siempre el bienestar común. Oremos. Te rogamos, Señor. En este Domingo de Ramos, día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos, para que Dios bendiga su inocencia. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros hermanos que han enviado digitalmente a esta basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias, así como por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos, oremos. Por las necesidades e intenciones de su excelencia Héctor Mario Pérez Villarreal, obispo auxiliar de esta Arquidiócesis Primada de México, quien preside esta celebración, oremos.
Per questi nostri fratelli che ci visitano dalla città del Vaticano, affinché, per intercessione della Vergine, possano ottenere la benedizione di Dio nel loro ministerio sacerdotale. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre, tú que nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte, haz que contemplando su pasión y muerte compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. Nos sentamos, presentamos nuestros dones al Señor. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, Monseñor Héctor, que preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios se derrama sobre nuestros corazones para que nosotros,
podamos ser testigos de Él en nuestro mundo. Guiados por este amor, digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición del Señor de la vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Que tengan todos una bendecida Semana Santa.